La Iglesia Católica Romana las ha descrito a estas armas como un crimen contra Dios y contra el hombre mismo. Otras iglesias de todo el mundo han convertido varias veces las armas de destrucción masiva, pero nosotros los cristianos evangélicos, como un todo, si es que puedo generalizar, con algunas excepciones, individuales notables, nunca hemos hecho una protesta o un pronunciamiento público contra las armas de destrucción masiva. Bueno, estas son una o dos sugerencias que podemos pensar hoy. Ahora, quiero resumir. Debemos ser conscientes de que nuestra cultura nos enceguece, nos ensordece e incluso nos dopa. Tenemos que permitir que la palabra de Dios nos confronte y que penetre nuestros patrones protectores de pensamiento. Él puede hacerlo. Pero el primer paso para recibir su confrontación es darnos cuenta de la barrera tan fuerte que es la cultura para esta comunicación. Y luego debemos estar listos como segundo paso, en conclusión, para clamar a Dios que abra nuestros ojos, que destape nuestros oídos y que despierte nuestras conciencias dormidas. Porque, amigos, solo así podremos tomar las acciones correspondientes. Ahora pasamos al segundo dilema que genera la cultura. El primero era el problema creado por nuestro propio encarcelamiento cultural, y el segundo ahora es el problema creado por el condicionamiento cultural de la escritura como tal. Porque si nosotros los lectores de la Biblia somos criaturas culturales, también podemos decir que lo es todo el mundo, incluyendo los autores bíblicos. Este dilema es parte del principio de la historia del que hablamos la semana pasada. Y el principio de la historia dice que Dios ha hablado en contextos históricos y culturales específicos. Entonces, amigos, aclaremos que Dios no nos ha dado una verdadera revelación cultural, que Dios no nos ha dado un mensaje aparte de la cultura desde el cielo azul. Podemos decir que ninguna palabra de Dios fue hablada en un vacío cultural y que todas las palabras de Dios fueron habladas en un contexto cultural. Ya sea el antiguo cercano oriente, en el caso del Antiguo Testamento, o el judaísmo palestino en el caso del Evangelio, o en el mundo grecorromano en el caso de las epístolas. La pregunta que enfrentamos es esta: ¿el condicionamiento cultural de la Escritura limita su relevancia para nosotros? ¿O incluso su autoridad sobre nosotros? ¿Cómo puede una revelación divina que fue dada en el primer siglo después de Cristo y en una cultura palestina del primer siglo, cómo esta revelación puede tener vigencia aún a comienzos del siglo XXI? Si fue dada en términos culturales pasajeros, ¿cómo puede ser permanentemente válida? Si fue dada en términos particulares, ¿cómo puede ser universalmente cierta? ¿Acaso no debemos decir con el bien conocido teólogo liberal David Edwards: yo admito que gran parte de la Biblia está condicionada culturalmente y por consiguiente es obsoleta? Es una necesaria y lógica deducción. Pues no, yo argumento que no es así. Ciertamente toda la Biblia está condicionada culturalmente, pero por esa razón no quiere decir que sea obsoleta. Miremos el punto A de su resumen, que es el principio. El principio, como lo veo yo, puede definirse e ilustrarse de una manera sencilla. Lo hago así: nosotros no tenemos ninguna dificultad en distinguir entre una persona, un ser humano, y la ropa que esa persona usa en un momento determinado. La mayoría de nosotros tenemos más de una muda de ropa.
Algunas veces nos ponemos el vestido nacional y si lo tenemos o nuestras mejores galas cuando vamos a una boda o a una fiesta. Otras veces nos ponemos vestidos más oscuros como cuando vamos a un funeral. También tenemos ropa de trabajo, ropa deportiva, ropa para la noche. Algunas veces los jóvenes usan jeans, incluso como pijama. Pero la mayoría de nosotros tenemos una variedad de ropa en nuestro closet. Esto no es verdad, pero la persona que está debajo de esa ropa sigue siendo la misma. La ropa cambia, pero la persona jamás. Asimismo, como distinguimos entre la persona real que no cambia y su ropa que sí cambia, también tenemos que distinguir entre la esencia de la revelación de Dios, que no cambia y no puede cambiar, y la ropa cultural en la que fue dada, que puede cambiar. No importa lo anticuado que pueda ser el ambiente cultural de la Escritura, eso no afecta a la esencia de la revelación de Dios. Esta tiene una validez permanente y universal. Entonces, ahora que dejamos ese principio claro, el idioma cultural puede cambiar, pero la revelación esencial no cambia. Vamos a pasar al punto B y consideremos tres opciones posibles. Veamos, cuando vemos un pasaje bíblico que tiene un antiguo vestido cultural que se siente desactualizado porque se relaciona con costumbres obsoletas para hoy o por lo menos ajenas a nuestra cultura particular, ¿qué debemos hacer? Tenemos tres opciones. La primera la llamo rechazo total. Nos decimos a nosotros, bien, como la cultura es tan ajena, la enseñanza también es ajena y por lo tanto es irrelevante. Entonces sacamos un par de tijeras del bolsillo y cortamos esa porción de la Escritura de inmediato. Yo espero que ustedes no hagan eso. Eso no es lo que yo recomiendo. Eso es el rechazo total. La segunda opción es la opuesta, la llamo literalismo acartonado, o para ser un poco más inclemente, literalismo acartonado y poco imaginativo. Como el pasaje es parte de la palabra de Dios, dicen estas personas, debe ser preservado como está literalmente en la Escritura. Tanto la esencia como la forma cultural tienen la misma autoridad. Descartar alguna sería manipular la palabra de Dios y seríamos culpables de un liberalismo incipiente. Nuevamente, espero que ustedes no hagan esto, El liberalismo acartonado y poco imaginativo. La tercera forma, que es bien centrada, se llama adecuadamente transporte cultural. Se trata de identificar la revelación esencial de Dios con miras a preservarla, separarla por completo de su ropa cultural y revestirla después. O si lo prefieren, recontextualizarla en los términos modernos, culturales correspondientes. Transporte cultural es una buena frase porque la palabra transporte es una palabra con la que ya estamos muy familiarizados en el contexto musical. Transportar una pieza musical es ponerla en un tono diferente del que fue escrita originalmente y transportar un texto bíblico es ponerlo en una cultura diferente de la que fue dado ese mismo texto. Entonces, en el transporte musical, la melodía y la armonía siguen siendo las mismas, solo que el tono es diferente. De igual modo, en el transporte bíblico, la verdad sigue siendo la misma y solamente la expresión cultural de ella es la que cambia. Podemos decir de una manera un poco irreverente que el rechazo total es lanzar al bebé con el agua de la tina. El literalismo acartonado es quedarse con el bebé y con el agua de la tina. El transporte cultural es quedarse con el bebé y cambiar el agua de la tina, y eso es lo que tenemos que aprender a hacer. Entonces ahora en el punto C vamos a ver algunos ejemplos de transporte cultural.
Vamos a empezar con dos muy fáciles y hablaremos del tercero solo si encuentro el valor suficiente para hacerlo en este momento. Primero que todo está el lavado de pies. Recordarán ustedes que en el Evangelio de Juan, capítulo 13, durante la última noche que Jesús pasó con los discípulos, antes de la crucifixión, en medio de la cena Él se levantó, tomó una toalla y lavó y secó los pies de sus discípulos, y esta es una historia muy conocida. Cuando Jesús retomó su lugar, después de haberles lavado los pies, les dijo, pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que ustedes hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Jesús les dio a sus discípulos un mandamiento sencillo de lavarse los pies de manera recíproca, mandamiento que yo creo que todos hemos desobedecido. Probablemente hemos creído que no es necesario obedecerlo. Entonces, ¿cómo manejamos un pasaje cultural como este en la Biblia? En los días de Jesús, lavarse los pies era una práctica cultural común. Cuando alguien era invitado a cenar en casa de un amigo, quizá caminaba descalzo o en sandalias. Las calles estaban muy polvorientas y sucias, y al llegar a la casa del amigo, un esclavo lo recibía y le lavaba los pies. Sin embargo, hoy toda la cultura, toda, ha cambiado. Las calles son limpias hoy en día y llevamos zapatos y medias o zapatos y calcetines. Viajamos en auto o en transporte público y, bueno, al llegar a la casa de los amigos, ningún esclavo va a recibirnos, porque ahí no hay esclavos. Nuestro huésped nos saluda y nos dice, ¿puedo lavar tus pies? No, no hacen eso. Sino que dicen, ¿quieres lavarte las manos? Como pueden ver, toda la cultura es diferente. Entonces, ¿qué hacemos? Pues miremos las tres opciones. Un rechazo total. Lavarse los pies no es parte de nuestra cultura occidental. O el literalismo acartonado. Debemos ir y decirles a las personas, disculpe, ¿será que puedo quitarle los zapatos y las medias para lavarle los pies? No hacemos eso. Seguramente ustedes piensan que el Papa, si lava los pies de 12 personas pobres en Roma, el Jueves Santo, los menonitas tienen una ceremonia para lavar los pies en la Cena del Señor, y hay algunas iglesias africanas y asiáticas que también preservaron esta costumbre. Pero al estudiar este pasaje yo pienso que Jesús no se estaba refiriendo a una ceremonia ni a un ritual de lavar los pies, se estaba refiriendo a una práctica cultural común de su día. Entonces, la tercera opción es el transporte cultural. Intentemos reconstruir la situación. Veamos. Los apóstoles se habían sentado a cenar con los pies sin lavar. No había ningún esclavo ni siervo presente que les lavara los pies, y sentían orgullo al mirar los pies de los demás. Uno se puede imaginar a Pedro diciendo, ¿qué? ¿Lavar los pies de Juan? Que él se lave sus propios pies olorosos, yo no los voy a lavar. Uno no puede imaginarse que no iban a lavar los pies de los demás. Y entonces se sentaron con los pies sucios, y luego en la mitad de la cena, para vergüenza de ellos, Jesús hizo lo que ellos no deseaban hacer y agregó, pues si yo, el Señor y el Maestro, les ha lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. La pregunta es esta. ¿Cuál fue la esencia de la enseñanza de Jesús? ¿Cuál fue la esencia de su mandamiento de lavar los pies de los otros? Claramente fue esta, que si nos amamos los unos a los otros, nos serviremos los unos a los otros, y ningún servicio es demasiado bajo o sucio si nos amamos los unos a los otros. Entonces no nos lavamos hoy los pies, pero podemos lavar la loza o lavar el baño. Cualquier cosa que nuestra cultura considere como trabajo sucio y que considere que solamente los sirvientes deben hacerlo. Eso es lo que el amor está listo para hacer. Ese, amigos, es el transporte cultural. Creo que es muy fácil de entender en el lavado de pies. Ahora voy a un segundo ejemplo, el ejemplo del beso santo.
Tanto el apóstol Pablo como el apóstol Pedro terminan algunas de sus epístolas con una instrucción a las iglesias. Pablo escribe al final de Romanos, de 1 Corintios y de 2 Corintios, escribe: salúdense unos a otros con un beso santo. Pedro, al final de su primera epístola, escribe: salúdense unos a otros con un beso de amor fraternal. No sabemos cuál era el gesto que Pablo y Pedro tenían en mente, porque la forma de besar es diferente dependiendo de la cultura. Por ejemplo, los etíopes besan en la mejilla o en el cuello 3 veces seguidas, y los esquimales se frotan la nariz. Algunas tribus de Papúa Nueva Guinea chasquean los dedos. Los latinoamericanos se especializan en el abrazo. Los indios dan un paso atrás y mueven sus manos, pero ellos no se tocan. Los japoneses y los coreanos se hacen una venia. Los estadounidenses prefieren el abrazo de oso y de paso casi nos fracturan las costillas. Y a los británicos, que es a los que yo pertenezco, por lo general no nos gusta más que dar la mano. Por eso J.B. Phillips en la traducción de esos versículos dice: solo la mano o salgo corriendo. Pueden ver ustedes que la forma cultural no importa siempre y cuando exprese amor y paz. Siempre y cuando sea un beso santo, un beso con abnegación y pureza. Y siempre y cuando sea aceptable en la cultura en la que nosotros nos encontremos. Lo que importa es que cuando los cristianos nos encontremos, no solo nos saludemos verbalmente. Debemos agregar a nuestras palabras una señal, un gesto físico que sea culturalmente apropiado. Bueno, sé que esos 2 ejemplos fueron bastante sencillos. ¿Será que tengo el valor para continuar? Creo que sí. Esta práctica del transporte cultural puede aplicarse a muchas situaciones, especialmente cuando hay un doble nivel de discurso, es decir, la doctrina o la ética, que es la revelación esencial, y luego la expresión cultural subyacente. Se pueden encontrar con otros ejemplos, pero tienden a ser más difíciles. Entonces yo me pregunto y les pregunto a ustedes, ¿será que este transporte cultural podría ser la manera de resolver el acalorado debate sobre el ministerio de las mujeres en la iglesia de hoy? Por un lado, lo que es claro en la Escritura es que aunque el hombre y la mujer son iguales en dignidad ante Dios, son diferentes en otras cosas, y que Dios le ha dado al hombre lo que Pablo llama un cierto liderazgo, lo que significa, creo yo, más una responsabilidad que una autoridad. Y este liderazgo de Pablo debe ser explicado de esta manera como una responsabilidad. Por un lado, eso está claro, y por otro lado, usar velos era un símbolo cultural de sumisión a la autoridad en esos días. Entonces yo me pregunto, ¿es posible que la exigencia de guardar silencio, así como la exigencia de usar velos, sea otro ejemplo del transporte cultural? Si es así, debemos afirmar que el liderazgo del hombre es permanente, porque lo que la creación estableció no lo puede destruir ninguna cultura. Pero los velos y guardar silencio pueden ser expresiones culturales de esto y podría variar según la cultura. Yo sé que esto es una introducción algo corta y tentadora a este tema, pero es muy complicado, creo yo, para manejarlo en un tiempo más largo. Ahora voy a dar la conclusión. Quiero darles en conclusión 2 palabras para tranquilizarlos, que yo creo que necesitan escuchar ustedes. La transposición cultural es adecuada solamente cuando hay 2 niveles de discurso: la instrucción doctrinal o ética tomadas por un lado y la expresión social o pastoral por el otro.
Por ejemplo, ámense y sírvanse unos a otros por un lado y laven los pies como una expresión cultural por el otro. Lo primero es la esencia que Dios está afirmando, que es permanente y universal, y el segundo es la forma como Dios decidió expresarlo, y eso puede cambiarse a una forma contemporánea que sea diferente en diferentes partes del mundo. Pero debemos distinguir entre lo que no se puede cambiar, la revelación eterna de Dios, la esencia de lo que Él enseña, y lo que puede ser cambiado, que es la expresión cultural. Esta es mi primera palabra. El transporte cultural es apropiado únicamente cuando se pueden reconocer estos dos niveles. B. El transporte cultural no es un terreno resbaladizo del liberalismo. Muchos evangélicos temen que así es, que la práctica del transporte cultural es una manera respetuosa de rechazar la palabra de Dios al declarar que es culturalmente relativa, y entonces piensan que es un terreno peligroso del ala liberal. Pero en realidad no es así. El propósito del transporte cultural no es evitar o saltarse pasajes de la Escritura, sino hacer que nuestra obediencia sea contemporánea. El propósito no es desobedecer, sino obedecer con un sentido. Ese es el propósito del transporte cultural. Consideremos una vez más las tres opciones que tenemos que tener claras en nuestras mentes. Si rechazamos tanto la revelación como el vestido cultural, obviamente no podemos obedecer. Si les damos a estos dos aspectos una validez permanente y universal, nuestra obediencia va a ser muy mecánica. Pero en tercer lugar, solo si transportamos la palabra de Dios en una forma cultural contemporánea, nuestra obediencia va a ser viva, contemporánea y relevante. Que Dios nos ayude a discernir entre estas dos cosas.